Sí, muchísimas gracias. Como les decía, Frida eh, es la persona que maneja estos programas desde Chile para la red y hoy nos acompaña compartiéndonos todos sus conocimientos y experiencias. Frida, ya te pasé el hospedaje, o sea que ya puedes manejarlo. Ya, estupendo. Voy a entonces compartir la pantalla para que todos podamos ver la presentación. Ahí ya la estamos viendo. Ya, estupendo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están participando hoy día. Espero que esta charla sea súper productiva, tanto para ustedes como para mí. Cualquier duda, consulta, tengan toda la confianza de poder hacerla. Este es el momento, ¿cierto?, de aprovechar. Y si tienen alguna duda en específico, también pueden contactarse conmigo a través de Juan Carlos, ¿cierto? Para poder coordinar de qué manera nos podemos ir ayudando con los distintos pacientes, con las distintas personas cuidadas que están a nuestro cargo. ¿Ya? Así que muchísimas gracias a todos nuevamente. Hoy día vamos a hablar del deterioro cognitivo en las personas mayores, que es un tema bastante importante porque si nos centramos en este momento en la cantidad de personas mayores que existen en Latinoamérica, ¿cierto? En el mundo, la población es muy abundante. Entonces se generan nuevos desafíos en cuanto a las estrategias que debemos adoptar como cuidadores y las estrategias en salud en general para favorecer la calidad de vida de las personas mayores. Entonces, en este sentido, tenemos que el envejecimiento, para contextualizar un poquito todo esto, es un proceso universal porque nos afecta a todos los seres vivos, ¿cierto? Heterogéneo. De acuerdo a los últimos estudios, se sugiere que un 70% corresponde a los factores ambientales que inciden sobre esta etapa de la vida y un 30% nada más de los aspectos genéticos. Es un proceso continuo porque no se detiene, ¿cierto? Lento y muy complejo. Lo principal de esta etapa es que se van generando ciertos cambios, los cuales pueden o no facilitar la generación de algún tipo de deterioro, ya sea cognitivo, motor o sensitivo. ¿Ya? Eso es muy importante de destacar. Y bueno, también dos aspectos que consideré que era importante que podamos recordar es que la edad cronológica, que es el tiempo en años de vida, es muy distinta a la edad funcional. Es decir, la edad funcional está mediada por las características, la motivación, todos los aspectos favorecedores en la vida que presente una persona en general. Los roles personales, por ejemplo, es distinto, ¿cierto? La vida que lleva, por ejemplo, una madre a una persona que está recién comenzando con el proceso de la adolescencia, ¿cierto? El involucramiento social, la personalidad, las capacidades físicas y también las capacidades cognitivas. Todo eso nos define como personas y también va a definir en gran parte cómo sea el proceso de envejecimiento. Bueno, y ahora si nos restringimos a la cognición en particular, haciéndolo muy simple, este proceso va a estar dado principalmente por tres componentes. Uno que tiene que ver con las emociones, el cómo nos expresamos, el cómo sentimos, el cómo vivimos la vida. La motivación también, que es muy importante. La motivación no solo en lo laboral, sino que en el plano personal, con el entorno en donde nos relacionamos. Y eso también va a estar mediado por el comportamiento que asumamos ante las distintas situaciones. Por ejemplo, cómo asumimos un problema o un error. ¿Ya? Entonces, si tuviéramos que definirla, sería un aspecto racional y activo de las personas. Muy individual también, porque obviamente va a estar mediado por todas estas variables que ya mencionamos.
y va a definir la capacidad de poder procesar e interpretar tanto la información que proviene de nuestro ambiente como la información proveniente de nosotros mismos, cómo nos sentimos, por ejemplo, hoy día, en este momento, cómo asumimos ciertas responsabilidades a lo largo del día, entre otros factores. Todo eso va a ser considerado como cognición. Y bueno, ¿qué cambios cognitivos suceden precisamente en esta etapa tan importante del ciclo vital que es el envejecimiento? Se presentan múltiples cambios. Y bueno, estos cambios, obviamente, como ya dijimos anteriormente, son muy individuales, muy personales. Pueden ser que no ocurran de la misma forma en una persona u otra presentando quizás la misma edad cronológica. ¿Ya? En este aspecto se distingue principalmente ciertas disfunciones o ciertos deterioros que van en el área de la inhibición. Con eso me refiero a cómo nosotros inhibimos o regulamos nuestra conducta, ¿ya? Y en el caso de las personas mayores, hay una cierta rigidez mental que va a estar mediada por los aspectos sociales, ¿cierto? Por todo esto que nos va a llevar a tener una correcta o no relación interpersonal con las personas que nos rodean, ¿cierto? Con cómo asumimos el establecimiento de ciertos errores a lo largo del día o problemas o situaciones nuevas principalmente. También van a haber ciertas falencias o ciertas disfunciones en las funciones ejecutivas. Un poquito más adelante estaremos hablando de qué se trata este tipo de funciones, pero si adelantamos un poquito este tema, las funciones ejecutivas van a estar concebidas como la capacidad de organizarnos, de planificarnos, ¿cierto? De poder controlar nuestras conductas, nuestros comportamientos, de poder inhibir de pronto estas respuestas automáticas que de pronto surgen y obviamente dificultan nuestras interacciones con las demás personas y nos van de alguna manera definiendo en relación a nuestro carácter. ¿Ya? Tiene que ver con el juicio social, con la ética, la moralidad, ya todos esos aspectos también de pronto se ven un poquito más rigidizados durante el proceso de envejecimiento. Además, lo más habitual que ocurre es que hay un enlentecimiento en el procesamiento de la información. Es decir, necesitan un mayor tiempo para poder entender lo que estamos diciendo, ¿cierto? Lo que se está explicando. También tienen un cierto enlentecimiento en encontrar algunas palabras. Por ejemplo, es muy frecuente que ocurra el tan conocido fenómeno de la punta de la lengua, que es cuando precisamente queremos referirnos a un objeto, por ejemplo, una cuchara, sabemos cómo es la forma, para qué sirve, cómo está compuesta, ¿cierto? Pero no logramos llegar a la palabra en específico para expresarla, ¿ya? No podemos llegar a la palabra cuchara. Eso también es algo muy característico del envejecimiento y se considera como un proceso normal cuando no afecta claramente las actividades diarias de la vida, las actividades diarias que realizamos a lo largo de nuestro día a día. También la atención y la memoria son procesos que se encuentran un poquito alterados durante el envejecimiento. Respecto a la atención, principalmente cuando hay muchos estímulos alrededor, por ejemplo, si va la persona mayor en la calle y justamente suena el teléfono, va a ser un poquito más difícil para él o para ella poder atender a lo que se le está diciendo o a lo que se le está tratando de transmitir a través de esta comunicación telefónica, porque va a costar un poquitito más poder filtrar todos estos ruidos que hay alrededor y todos estos estímulos visuales que van apareciendo, ¿cierto? Y por otra parte, en la memoria van a haber ciertas dificultades, principalmente en un tipo de memoria que es muy importante para que funcionemos en el día a día, que es la memoria de trabajo. Por ejemplo, memorizar una dirección nueva o un número de teléfono nuevo
esos procesos van a estar un poquito más alterados durante el envejecimiento. Sin embargo, hay que recordar que así como hay ciertas disfunciones al pasar de los años, también va a haber un enriquecimiento en cuanto a las experiencias, al vocabulario, al conocimiento del mundo que se posee. Por lo tanto, el proceso de envejecimiento no necesariamente debe ser considerado como un sinónimo de padecer alguna enfermedad o alguna patología. Al contrario, ya es una nueva oportunidad, como lo vamos a ver a continuación. Y bueno, todo esto va a estar mediado obviamente por todos los factores sensoriales, por ejemplo, el cómo se encuentra el estado auditivo, cómo se encuentra el estado visual, ¿cierto? Todo eso también va a afectar a cómo nosotros vamos realizando las distintas actividades de la vida diaria. Ya va a afectar directamente a la cognición. Por lo tanto, es muy importante que nosotros como cuidadores también estemos atentos a que en realidad una falla de memoria o una falla de atención no vaya a ser producto de, por ejemplo, que la persona mayor no escucha bien y quizás por eso no entendió lo que yo le dije o no prestó atención a alguna instrucción que yo le di. ¿Ya? Eso es muy, muy importante que tomemos en consideración. Por otra parte, eh, además del envejecimiento y los procesos que son normales, como ya nombramos, a lo largo del curso de los años, están ciertas condiciones que pueden presentarse debido a la susceptibilidad de la cognición, ¿ya? Al pasar del tiempo. Y en este aspecto, es muy probable que un alto porcentaje de la población de personas mayores pueda llegar a sufrir un deterioro cognitivo, ¿ya? Actualmente se conoce con la nomenclatura de trastorno neurocognitivo menor. Esto se los digo por si quieren buscar más información o conocer más al respecto. Más adelante, ¿cierto? Pueden buscarlo con ambos nombres, ¿ya? Cuando tratamos de definir este tipo de condición, vamos a expresarlo como todas las alteraciones que se generan en ciertas funciones o aspectos cognitivos, principalmente en tres aspectos básicos: en la orientación espacial, es decir, dónde me encuentro en este momento, estoy en mi casa o no, en qué habitación de la casa estoy, ¿cierto? Eso es lo que está referido a la orientación en el espacio donde nos encontramos. Por otra parte, también hay ciertas alteraciones como en el área del lenguaje, principalmente con esto que les comentaba, que es el fenómeno de la punta de la lengua, no lograr llegar a la palabra de la cual quiero expresar. Y también en cuanto al reconocimiento visual y la función mnésica, es decir, a la memoria a nivel general, ¿ya? Si lo pensamos, en la mayoría de las personas mayores, ustedes se podrán haber dado cuenta, ¿cierto?, que hay una afectación mucho menor de la memoria a largo plazo. Es decir, pueden recordar con mucha claridad los acontecimientos, situaciones que ocurrieron cuando eran pequeños, en la infancia, en la juventud, ¿cierto? Pero en la memoria a corto plazo y en específico en la memoria de trabajo que nombrábamos anteriormente, está un poco descendida, ¿ya? Y en este caso, en el trastorno neurocognitivo menor o deterioro cognitivo leve, ya comienzan algunas quejas bastante importantes por parte de la misma persona, se siente un poquito desplazada, que ya no está funcionando igual que antes, ¿cierto? Y esto hace que se vaya aislando un poco más y que también los cuidadores y la familia vayan notando estos cambios, ¿ya? Es muy importante tomar atención principalmente en el funcionamiento de la memoria, por ejemplo, que la persona no recuerda alguna cita médica, ¿cierto? O que no recuerda dónde dejó las llaves al salir de casa. Ese tipo de señales son muy importantes porque si nosotros pesquisamos esto tempranamente, vamos a poder corregir e incluso revertir todos estos efectos que se están generando y evitar que progrese a algo mayor, como por ejemplo a algún tipo de demencia. ¿Ya? Eso es muy, muy importante. Y bueno,
Todo esto va a estar acompañado de cambios conductuales, como les decía, un poquito de aislamiento, irritación, ira en muchos casos, ya que van a también comprometer mucho la calidad de vida y la autosuficiencia, las relaciones interpersonales con la familia y todo. Por otra parte, está el trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Creo que alguien tiene su micrófono encendido. Muchísimas gracias. Bueno, la demencia, como es más bien ampliamente conocida, puede tener múltiples causas. Por ejemplo, puede ser por causas vasculares, tóxicas, ¿cierto? Por de pronto tumores, traumatismo. Ya todo esto puede generar un trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Y también por ciertos aspectos genéticos, en algunos casos, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, ¿cierto? La enfermedad de Parkinson, Huntington, que son también enfermedades muy comunes que se suelen generar durante esta etapa del ciclo vital. Y en este caso hay un compromiso mucho mayor y que abarca la mayoría de las funciones cognitivas. Por lo tanto, la autovalencia de la persona se ve muy comprometida. Obviamente la calidad de vida también, la motivación, la forma de ver la vida, todo está muy, muy comprometido. Y esto va a generar en muchos casos enormes cambios conductuales, mucha rabia, mucha frustración, y por lo tanto es un problema bastante grave del cual tenemos que evitar que progrese al máximo posible. Cuando ya está instaurado, de hecho, este tipo de trastornos, básicamente el manejo es poder tratar de enlentecer el progreso de esta enfermedad y así reducir la severidad que vaya a poder alcanzar. ¿Ya? Ese más o menos es el manejo. Por lo tanto, hay una interferencia muy importante de las actividades que se realizan en el día a día. Y bueno, en base a todo lo que hemos explicado, es muy importante compartir dos conceptos que la mayoría ha escuchado, pero que siempre es muy importante clarificar. A lo largo de toda la vida, nosotros podemos manipular la forma en cómo procesamos la información, la cognición. El cerebro es sumamente moldeable y podemos llegar a revertir, como les decía, o mejorar algunos aspectos de las funciones cognitivas si lo sabemos manejar a través de un tratamiento especializado y ciertos ejercicios que son personalizados de acuerdo a las características de cada persona. En base a esto, vamos a explicar los conceptos de reserva cognitiva, que está referida a la adaptación que se genera en base al deterioro cognitivo o a los procesos de demencia, porque hay una cierta, cuando realizamos ejercicios de estimulación cognitiva, podemos mejorar el número de conexiones que se van generando a nivel neuronal, o también conocido como sinapsis. Esto va a mejorar el rendimiento cognitivo global de la persona. Es decir, va a presentar una mejor memoria, el lenguaje también va a mejorar muchísimo, por lo tanto la habilidad de comunicarse, de expresarse, de mantenerse activo socialmente va a mejorar bastante, ya que esto va a generar ciertos cambios, como por ejemplo un aumento de los metabolitos, de la irrigación y la oxigenación sanguínea a nivel cerebral, ¿cierto? Por lo tanto, los efectos de la estimulación cognitiva pueden ser objetivados a través de estos cambios que se van generando en el cerebro. ¿Ya? Es muy, muy importante porque esto quiere decir que si nosotros realizamos los ejercicios adecuados, podemos mejorar considerablemente la calidad de vida de la persona cuidada y también de nosotros, porque obviamente es muy distinto cuidar a una persona que sea autovalente, que sepa cocinar, ir al baño, que sepa hacer las distintas actividades durante el día, a una persona que se encuentre en una condición, por ejemplo, motora un poco más limitada o cognitiva un poco más limitada, incluso que
por ejemplo, tiene muchas deficiencias en cuanto a la orientación, sale a la calle y se pierde, es muy distinto un tipo de persona a otra y por lo tanto es importantísimo, fundamental, trabajar en cuanto a la estimulación, entrenamiento o rehabilitación cognitiva, que más adelante vamos a explicar a qué se refiere. Y también está el concepto de neuroplasticidad, que al contrario de lo que nosotros podríamos pensar, durante el envejecimiento se pueden generar muchos cambios a nivel anatómico, a nivel fisiológico, ¿cierto? Y es posible de manipular todos estos cambios a través de estos ejercicios que yo les comento. Por lo tanto, es muy importante que consideremos esto, porque la mayoría de nosotros de pronto nos centramos en los ejercicios para vernos bien, ¿cierto? Para lucir bien, para tener una musculatura más o menos como se utiliza ahora, pero asimismo como tratamos de entrenarnos físicamente, es muy fundamental trabajar también el aspecto cognitivo, trabajar nuestro cerebro, por decirlo así, ¿cierto? Entonces, ¿tiene repercusiones el deterioro cognitivo? ¿Qué repercusiones tiene para la vida de una persona? Tiene, como vimos anteriormente, múltiples repercusiones. Por ejemplo, principalmente en la autonomía, en la independencia, en el estado de ánimo, en el estado de salud mental general, ¿cierto? En las relaciones sociales, en el establecimiento de redes, ¿cierto? Todo eso va a estar afectado por el deterioro cognitivo y más aún como lo vimos en el caso de demencias cuando ya esto es mucho más avanzado. Y bueno, las habilidades sociales en este contexto también van a tener un rol esencial, porque cuando trabajamos el aspecto cognitivo, como vimos, no solamente está referido a la memoria, a la atención, a este tipo de funciones, sino que también está referido a la forma en cómo nos relacionamos con el resto, ¿ya? Por lo tanto, cuando queremos mejorar la autovalencia, que es la principal característica en la cual deberíamos centrarnos al trabajar con personas mayores, debemos considerar tres aspectos fundamentales. La cognición, los aspectos motores, en relación a los movimientos, al caminar, ¿cierto? Y también la parte social, que es fundamental para el autocuidado en salud. Y bueno, ¿qué efectos tiene el entrenamiento cognitivo eh, para potenciar la autonomía? Ese yo creo que es el punto básico para, eh, para poder continuar, ¿cierto? Y para poder objetivar que el entrenamiento cognitivo es una medida infalible para trabajar con las personas mayores, porque los va a ayudar en demasía. Bueno, en este contexto es muy importante clarificar lo que ya hemos escuchado anteriormente, ¿cierto? Hay ciertos aspectos que van a influir bastante en cuanto a la calidad de vida, aspectos que van a afectar positivamente y aspectos que van a afectar de forma negativa. Por ejemplo, es muy importante mantener a una persona mayor hidratada, mantenerla bien nutrida, ¿cierto? A través de una alimentación saludable, que trate de descansar, de que este sueño sea reparador, de realizar ejercicios de estimulación cognitiva y de estimulación física también. No automedicarse porque hay muchos medicamentos que pueden comprometer, por ejemplo, el estado de salud auditivo, y esto obviamente va a afectar directamente la cognición, ¿ya? Y este tipo de actividades en general van a satisfacer o van a potenciar nuestra salud cognitiva. Y por otra parte, cuando hablamos de aspectos negativos, en relación, por ejemplo, el consumo de alcohol, drogas y la automedicación, que es algo muy, muy importante y que generalmente suele darse mucho, no solamente en las personas mayores, sino que en toda etapa del ciclo vital, es muy importante controlarla y evitarla. Ese es un rol también fundamental de nosotros como cuidadores de ir monitoreando que esto no ocurra, ¿ya? Y obviamente también una mala red de apoyo va a ser bastante importante a este nivel, contar con la
familia, contar con vecinos que nos puedan ayudar, por ejemplo, si salimos a la calle y nos perdemos un día, o si tenemos algún problema, como si se nos olvida la llave dentro de la casa, ¿cierto? Eso va a ser muy importante porque vamos a tener a alguien que siempre nos esté apoyando y que pueda ayudarnos en estas situaciones de conflicto a lo largo del día a día y que pueden comprometer nuestra vida incluso. ¿Ya? Y bueno, ahora vamos a clarificar un poquitito qué significan estos tres conceptos: la estimulación, el entrenamiento y la rehabilitación cognitiva. Porque en redes sociales en general hay muchos ejercicios de los cuales aparecen disgregados, pero no hay una explicación concreta de qué significa cada uno de estos conceptos, para qué sirven y para qué tipos de personas están centrados. Por una parte, tenemos el entrenamiento y la rehabilitación cognitiva. El entrenamiento va a estar centrado en ejercicios muy específicos, muy individualizados para tratar de mejorar la funcionalidad a nivel general en una persona mayor. Y por otra parte, la rehabilitación cognitiva va a estar también centrada en una sola persona y en tratar de mejorar el contexto en el cual se desenvuelve, ¿ya? Y los distintos problemas que vayan ocurriendo a lo largo del día a día. Para esto se va a trabajar una función cognitiva como principal y ciertos coayudantes, como por ejemplo si trabajo en la memoria, puedo incluir las funciones ejecutivas, la atención y el lenguaje para que ayuden a potenciar la memoria, y se realizan distintos tipos de ejercicios centrados principalmente en eso. Ahora lo vamos a ver con un poquito más de detención para que se pueda entender un poquito todos estos conceptos. Y bueno, está también la estimulación cognitiva, que está referida más bien a el trabajo grupal, generalmente en personas que están en centros o residencias de larga estadía, y se trabaja con ejercicios que son un poco más lúdicos para poder satisfacer los distintos aspectos, las distintas funciones cognitivas que se encuentran descendidas, ¿ya? Pero mucho más grupal y tiene que ver con las interrelaciones personales. En este aspecto es importante distinguir cuáles son también las actividades de la vida diaria en las cuales trabaja la estimulación, el entrenamiento y la rehabilitación cognitiva. Todas ellas van a estar centradas en trabajar las actividades básicas de la vida diaria, como por ejemplo el autocuidado personal, poder manejar, poder limpiar también prótesis dentales, las prótesis auditivas, ¿cierto? Poder, la forma en cómo funcionamos a lo largo de nuestro día a día, vestirnos, cocinar, ¿cierto? Todo eso son actividades básicas que son imprescindibles y las cuales desarrollamos a lo largo de nuestra rutina diaria. Por otra parte, están las actividades instrumentales de la vida diaria que van a tener relación con el manejo de ciertos artefactos, como por ejemplo poder comunicarse por teléfono o poder utilizar los distintos electrodomésticos dentro del hogar. Y también, como tercera actividad, están las actividades avanzadas de la vida diaria, que muchas veces son un poco obviadas, pero son muy, muy importantes porque tienen relación con toda la motivación personal, los intereses personales, como por ejemplo la lectura, la pintura, ¿cierto? El tejido, que son actividades fundamentales para enriquecer nuestra salud mental, ¿ya? Y nuestra motivación también ante la realización de ejercicio. Y finalmente llegamos a cuáles son las funciones cognitivas que principalmente se ven alteradas en el envejecimiento. Todas ellas las vamos a explicar a continuación de forma muy breve y sintetizada. Las praxias, por una parte, son o van a ser entendidas como la realización de ciertos gestos o ciertos patrones de movimiento que ya hemos aprendido anteriormente y principalmente que son intencionados, es decir, que nosotros deseamos realizarlo, como por ejemplo el saludar cada día, el cepillarse los dientes o preparar una taza de café o té.
¿ya? Estos procesos que suelen ser quizás muy automatizados o quizás que no nos damos mucha, no tenemos una conciencia respecto a todos estos movimientos que se van a realizar durante el día a día, son muy importantes porque imagínense si nosotros perdemos estas habilidades, no podemos funcionar, no podemos realizar prácticamente ninguna actividad a lo largo del día a día. Por lo tanto, es muy, muy importante poder estimularlas, ¿ya? Porque, por ejemplo, en algunos casos ocurre que cuando hay una deficiencia a este nivel, la persona no va a poder saber o no va a tener conciencia de qué colocarse primero, de qué prenda de vestir. Por ejemplo, si se coloca primero el calcetín o el zapato, para que ustedes puedan entender un poquitito la dimensión de estos problemas, ¿ya? Luego está la orientación, que es uno de los aspectos más conocidos, que tiene que ver con la orientación personal, saber quién soy, cómo me llamo, mis datos personales, ¿cierto? Dónde vivo, ya poder identificarme principalmente. También tiene que ver con la orientación espacial, de la cual habíamos hablado anteriormente, saber dónde estoy en el aquí y en el ahora, ¿cierto? Y eh, todo esto también tiene que ver con la orientación temporal, ya en el momento del día en el cual estoy en este momento. Por ejemplo, ahora es tarde, ¿cierto? Aquí en Chile son cerca de las 8 de la tarde, saber el día, la fecha, eso es muy importante y básico, porque claramente uno de los ejemplos más gráficos cuando hay problemas de desorientación suele ser la clásica persona mayor que sale de casa, ¿cierto? Por ejemplo, al negocio que está cerca, a comprar algo y luego ya no sabe cómo retornar, cómo volver a la casa. Entonces es una situación muy, muy preocupante y de la cual debemos estar alerta, ¿ya? Y bueno, también tiene que ver con la conciencia, de la activación, ¿cierto? De mantenernos siempre vigiles, alerta a las situaciones que van ocurriendo en todo nuestro ambiente, ¿ya? Eso está referido a la orientación. También nosotros quisimos considerar otra función que generalmente no es muy considerada en los aspectos de rehabilitación cognitiva o no está bien descrita en la literatura incluso, que es la visoconstrucción. Y esta habilidad es muy importante porque es la que nos permite representar mentalmente algo que yo estoy pensando, ¿cierto? Por ejemplo, un objeto, representarlo gráficamente, por ejemplo, en la construcción de algo o al ensamblar algo, al dibujar o al copiar, al escribir. ¿Ya? Eso es muy, muy importante porque trabaja todas las funciones cognitivas. ¿Ya? Es una habilidad muy, muy completa. Entonces, ¿para qué nos sirve esta habilidad o cómo la aplicamos diariamente? Por ejemplo, al ensamblar las partes de una aspiradora, si queremos hacer el aseo, o al utilizar algún electrodoméstico, como por ejemplo un procesador de alimentos, o al poder escribir algo o representar algo, ya gráficamente. Por lo tanto, cuando hacemos un programa de estimulación o entrenamiento cognitivo, es muy importante incluir también esta función. Además está la memoria, que es uno de los aspectos más conocidos y que todos hemos visto cómo poder entrenar, todos tenemos unas ciertas nociones. Tenemos que considerar que la memoria también es un proceso muy, muy complejo que nos va a permitir interpretar la información que viene desde este medio externo, desde nuestro ambiente. Por ejemplo, si hace frío, saber que me tengo que abrigar, ¿cierto? Si hay un cierto aroma, poder asociarlo a qué corresponde, e incluso ciertos movimientos, como por ejemplo andar en bicicleta, son parte de la memoria, ¿ya? Es decir, la memoria tiene un campo muy, muy amplio de la cual debemos procurar también de trabajar en todo programa de entrenamiento cognitivo. Y es muy importante porque nos va a ser útil en ciertas situaciones que son vitales, como por ejemplo recordar nuestros datos personales. Por otra parte, está el lenguaje. El lenguaje es también una función bastante compleja, porque no solamente está referida a poder expresarnos, sino que también a comprender lo que se nos dice.
Y este conocimiento del vocabulario, del mundo, va a estar mediado por muchas, muchas otras acciones, muchos componentes, que en otra ocasión sería maravilloso poder explicar porque es muy, muy amplio en realidad, pero esta función es importantísima porque imagínense no poder comunicarse, no poder expresar lo que se siente, escrita, al escribir, ¿cierto? O oralmente, como lo solemos hacer, es algo básico, es algo muy, muy importante. Y si no lo podemos hacer, esto va a generar un deterioro enorme en cuanto a nuestra salud mental y obviamente también en cuanto a nuestra autovalencia y calidad de vida a nivel general. También la atención, como ya hablamos, es una especie de selección y filtro de eh, de las distintas informaciones que provienen desde este medio externo y poder identificar cuál es la que me sirve en este momento para poder así funcionar correctamente. ¿Ya? También va a tener que ver con el estado de activación a nivel general que tenemos para estar alerta a estos distintos estímulos que vienen del medio externo. Por ejemplo, el típico caso de una persona que va caminando por la calle, ¿cierto? Y necesita cruzar de un lado a otro, debe estar muy atenta visualmente, auditivamente, ¿cierto? Y también utilizando otros órganos sensoriales para poder identificar ciertas situaciones de peligro. Por ejemplo, si viene un automóvil acercándose o si hay algún obstáculo, algún bache o algún hoyo en el camino, ¿cierto? Debemos poder estar atentos a todas estas condiciones y manejar distintos tipos de atención que también en el curso y en el diplomado podrán ver con mayor detención. Las nocias también es una habilidad o una función cognitiva que no muchas veces es muy conocida y que está referida a poder reconocer e interpretar toda la información que ya se ha aprendido. Por ejemplo, el ejemplo más clásico de este nivel son las nocias en cuanto al reconocimiento de rostros. ¿Ya? Eso es muy importante porque generalmente las personas con Alzheimer, cuando ya tienen un grado de severidad un poquito mayor, van a tener dificultad para reconocer incluso a sus hijos, a las personas cuidadas, ¿ya? Y eso es algo totalmente discapacitante y que va a afectar en demasía no solamente a la persona, sino que a todo su entorno, ¿ya? Por lo tanto, es muy, muy importante también poder trabajarlas. Y finalmente las funciones ejecutivas que tienen que ver el cómo nosotros planificamos nuestro día a día, cómo controlamos nuestras conductas, cómo controlamos los impulsos que vamos teniendo ante ciertas situaciones y cómo nos damos cuenta de los errores, de cómo resolvemos ciertos problemas que van aconteciendo. Por ejemplo, si se me quedó la llave dentro de la casa, ¿qué puedo hacer para poder solucionar este problema? ¿A quién recurro? ¿Ya? Todo esto es parte de las funciones ejecutivas y son importantísimas también a lo largo del día a día y de la vida en general. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos hacer para potenciar el desempeño cognitivo? En este aspecto hay muchas, muchas actividades, desde leer hasta hacer rompecabezas, crucigramas, que son actividades clásicas, pero lo más importante ante cada una de estas actividades que ustedes pueden ver ahí, es que esto sea un reto para la persona. Por ejemplo, que no lea algo que sea habitual, sino que lea algo de lo cual él crea que es muy difícil. Por ejemplo, yo pienso en, hoy voy a estudiar las partes del cuerpo y voy a leer para qué sirve cada una de ellas, o cuáles son los distintos órganos que hay en mi cuerpo, algo que suponga un desafío para la persona. Esas van a ser realmente las actividades que más van a trabajar nuestro cerebro y van a potenciar todas estas habilidades que vimos recién, ¿ya? Así que como también dibujar y principalmente realizar actividades en donde la persona mayor incluya a la familia o a las personas que están en su entorno, porque esto va a satisfacer todas las necesidades de desarrollo personal y mantenerse activo socialmente, que es algo importantísimo y básico. ¿Ya? Entonces, los beneficios que va a tener el entrenamiento cognitivo son innumerables.
la interacción social, la autovalencia, ¿cierto? Evitar el consumo excesivo de medicamentos, ciertas alteraciones psiquiátricas como la depresión, que es una condición muy prevalente en este tipo de población, ¿cierto? Todo eso va a contribuir el entrenamiento cognitivo. Y así como revisamos qué cosas son entrenamiento, estimulación y rehabilitación, vamos a ver qué actividades no son una estimulación cognitiva, ¿ya? Lo más importante es reconocer que nosotros, si deseamos hacer ciertos ejercicios, debemos hacerlos siempre considerando que deben tener un objetivo. Eso es lo más importante, saber para qué los voy a hacer. Que tengan un orden, que sean repetitivos en el tiempo, que tengan una cierta dosis. Ya eso es muy, muy importante. No cualquier ejercicio va a trabajar nuestra mente. Al contrario, en algunos casos no va a tener ninguna utilidad, ¿ya? Y eso es muy importante de diferenciar, ¿ya? Por lo tanto, tienen que ser tareas que realmente sirvan y sean aplicables para la vida diaria. Por ejemplo, memorizar números de teléfono, como memorizar el número de teléfono de un hijo, ¿cierto? Números de teléfono de emergencia, son actividades que le van a servir a la persona mayor para poder resolver cualquier problema que pueda ocurrir en su casa. Por ejemplo, si sufre alguna caída. Es importantísimo que sepa de memoria ciertos números de teléfono, o si va en la calle y lamentablemente le roban, ¿cierto?, el teléfono celular, qué hacer, a quién recurrir, cómo resolver problemas, todo eso se puede resolver a través de ejercicios que son especializados y que van a ir directamente a trabajar estas funciones cognitivas que vimos anteriormente. Entonces, ¿qué es estimulación cognitiva? Es proporcionar, ¿cierto?, distintos tipos de ejercicios. Por ejemplo, una dosis, como yo les decía, que al menos tiene que ser de 3 meses para que se puedan ver ciertos efectos. Ojalá de 30 a 45 minutos, 3 a 4 veces por semana. Eso es lo ideal que deberíamos tratar de considerar cuando trabajamos este tipo de aspectos, ¿ya? Que haya una combinación también de funciones cognitivas. Por ejemplo, si voy a trabajar la memoria, incluir al lenguaje, a la atención, a las funciones ejecutivas, con ejercicios que manejen todos estos componentes. Y por otra parte, considerar siempre la asesoría de un profesional. Eso es muy importante porque nos va a permitir orientar a qué ejercicios son mejores para la persona que estamos cuidando. Y esto siempre también considerando a todo el entorno de la persona mayor. Con esto ya finalizo, ¿cierto? Que son las 10 banderas o signos de alarma, no solo de la enfermedad de Alzheimer, sino que del deterioro cognitivo y de las demencias, y es muy importante que también las podamos reconocer. Esta presentación espero que cada uno de ustedes la pueda tener, la pueda utilizar, que sea productiva también para cada uno de ustedes si quiere replicarla con algún paciente. Eso es importante porque nos va a permitir también orientarnos en cuanto al qué hacer en nuestro día a día con alguna persona que tenga esta condición, y no solo con la persona cuidada, sino que con nosotros mismos. De hecho, a quien no se nos ha olvidado, ¿cierto?, algo durante el día, o nos hemos perdido, nos hemos desorientado en algún momento. Entonces es útil, piénselo, no solo para la persona a la que cuida, sino que también para cada uno de nosotros, independiente de la edad que tengamos. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, cualquier consulta, voy a estar sumamente atenta para poder ayudarlos en este aspecto, que es tan importante. No sé si alguien Frida, tiene alguna pregunta. Frida, muchísimas gracias. No sé si viste en el chat que Diana Naranjo te hizo una pregunta. Sí Ay, la no, no puedes. lo voy a tratar de buscarlo. Si quieres, deja de compartir pantalla y te queda más fácil eso. Sí, sí, así me queda más fácil. Ahora sí. A ver. Claro, Diana Naranjo nos dice, estos cambios se deben por pérdida de unidades neuronales y el lentecimiento de la plasticidad neuronal. Bueno, ahí hay dos conceptos. La pérdida de unidades neuronales
ocurre solamente en algunas condiciones. Por ejemplo, de acuerdo a los estudios que se han realizado, en la enfermedad de Alzheimer hay una pérdida de la masa cerebral y de las conexiones neuronales, principalmente en el área temporal que tiene relación con el lenguaje precisamente y las funciones ejecutivas. ¿Ya? Eso por una parte. Y el enlentecimiento de la plasticidad neuronal en general, o la neuroplasticidad, no tiene un enlentecimiento, sino que siempre puede moldearse. Piénsenlo como si fuera una plasticina, explicándoselo muy básicamente. Nuestro cerebro es precisamente como una plasticina de la cual nosotros podemos trabajar, podemos ir moldeando, como un músculo. Por ejemplo, si yo todos los días hago pesas, voy a tener grandes músculos cerca de los bíceps. Lo mismo ocurre a nivel cerebral y esto se conoce como neuroplasticidad. Y la cantidad de ejercicios que nosotros realicemos para estimular nuestro cerebro va a ir generando este aumento o decrecimiento en cuanto a este proceso de neuroplasticidad. No sé si queda claro, pero igual es un tema un poco difícil, un poco complejo quizás, así que si quieren hacer alguna pregunta específica, me la pueden hacer, no hay ningún problema. Dice Diana, Gracias, yo tengo... perdón, Nelly. Dice Diana, para no salirnos del tema, ya volvemos contigo. Dice, pero no me refiero a enfermedades específicas, sino a los cambios cognitivos normales por el proceso de envejecimiento, lo que dice Diana. Claro, cuando el envejecimiento es un proceso normal, lo que va a ocurrir es que van a haber quizás menos conexiones neuronales, pero lo que va a ocurrir es que hay una adaptación a estos cambios. Eso es lo que ocurre en el envejecimiento normal. En cambio, cuando hay un deterioro o una demencia propiamente tal, no está esta capacidad de poder adaptarse a esos cambios. ¿Ya? Eso es más o menos la diferencia. Gracias, Frida. Nelly, ahora sí, perdona que te interrumpí antes. No, señor, buenas noches, me alegra verlos. Profesora Frida, quería que me indicara cómo empezar una rehabilitación cognitiva, Sí, porque bueno, me parece muy importante personalmente ver mis cambios, ¿cierto? En cuanto a memoria, atención, y todo lo que usted acaba de explicar. sí, miren, lo que generalmente se hace para poder saber cómo comenzar a trabajar es identificar cuáles son las áreas que están comprometidas, ¿ya? O que quizás están un poquito más deficientes, no necesariamente comprometidas. Por ejemplo, hay ciertas preguntas que uno hace a través de unos cuestionarios que de hecho se los podría compartir para que ustedes lo puedan tener, son muy útiles, en donde uno puede orientarse respecto a si tiene pérdidas, por ejemplo, o limitaciones en el lenguaje específicamente, o en la memoria, que es algo que se suele alterar muchísimo, es una de las principales alteraciones, en la atención. Entonces, dependiendo de cuáles son las dificultades que se van generando, se hace una planificación de los ejercicios que son más importantes de trabajar en una etapa inicial. Por lo tanto, es muy personalizado, habría que evaluar primero y en base a eso hacer ejercicios específicos que, como decíamos, incluyan la mayoría de las funciones cognitivas. Perdón, pero claramente a dónde se puede uno inscribir para decir que quiero ser alumna para hacer una rehabilitación cognitiva. Sí, bueno, con Juan Carlos precisamente está el diplomado. El diplomado es un poquito más complejo porque tiene harta información bien específica. Y por otra parte está el curso que es bastante simple de poder entender y que va, por decirlo así, al grano, ¿cierto? Respecto a cuáles ejercicios hago, cuáles me van a servir, qué dificultades tengo principalmente. Entonces eso va orientado al curso, ¿ya? Es súper completo de todas maneras e incluye mucho ejercicio para que puedan hacer en su casa. Solo con Frida, papel y lápiz.
Así que Frida, muchas gracias. Y Gracias. Sandra Centeno está levantando la mano y ella es una de las estudiantes que empezó el diplomado largo, el de las 10 semanas. ya. Y tiene una pregunta y cuando tú decías que era complejo, estaba diciendo que sí. Mucha Sandra. información. Sí, Es mucha Sí, hágame el información. favor, que vale el harta diplomado, es muy información, pero costoso. bueno, Sí, ahí mi pregunta, perdón, mi pregunta es si entendí correctamente, ¿el deterioro cognitivo se puede revertir o se parte o se puede mantener lo que queda? Esa es mi duda, porque yo había entendido en otras cátedras que no, ya no es reversible. La demencia sí me queda claro que va progresando, un deterioro cognitivo va progresando y eso definitivamente no es reversible, pero el propio deterioro en sí es reversible. sí, tenemos que considerar que la plasticidad neuronal, como hablamos, va a permitirnos realizar muchas cosas, va a permitir potenciar distintas habilidades, distintas funciones cognitivas. Entonces, desde este aspecto, el deterioro cognitivo, que no genera un impacto importante en cuanto a las actividades de la vida diaria, se puede generar una reversión de estos síntomas o de estas quejas a través de ejercicios que claramente tienen que ser bastante rigurosos y tienen que tener una dosis también importante, una carga importante a nivel semanal, ojalá diarios, ¿ya? Y que principalmente generen, como les comentaba, un desafío para la persona, que sean difíciles, ¿ya? Y esto se hace planificando, por ejemplo, un día de ejercicios en donde se comience con ejercicios que sean fáciles, después con ejercicios muy difíciles, que incluso la persona apenas pueda desarrollar, y luego se termina con ejercicios intermedios para así hacer que este entrenamiento sea complejo y sea lo suficientemente potente como para revertir y generar estos cambios cerebrales. Ok. Vaya, muchas gracias. Sí, no hay Sandra, problema. como tú leíste estas 2 primeras semanas, no tienen que enviar actividades, ¿cierto? Ya desde la próxima tienen que enviar actividades y tu Sí, a partir de consejera, la tercera. eso, Frida y Carlos son tus consejeros, ya los Muchas gracias. conoces, son muy queridos y están para colaborarnos a todos. Sí, Gracias, mucho Sandra, gusto. cualquier duda, cualquier consulta que quieras realizar, estamos súper abiertos a poder responderla. Por ejemplo, como la duda que quedaba ahora, ningún problema en poder ayudarte, así que siéntete con toda la confianza de poder hacerlo. Y Gracias. obviamente no te compliques con los términos técnicos que puedan aparecer, porque en realidad es como para darle una base un poquito más sólida a todos los aprendizajes que estamos teniendo. Pero lo más importante es saber para qué sirve cada ejercicio y cada función. Eso, para que te Muy centres. bien. Gracias. A ti. Yo Diana, así sigue, Gloria. considero que los ejercicios que nos ayudan a, sobre todo, pues a mantener, digamos así, la capacidad cognitiva de la persona es muy importante que nosotros lo podamos aplicar a los adultos mayores a quienes cuidamos o a las personas que tengan algún deterioro cognitivo o a su vez están entrando en unas enfermedades como Parkinson, como Alzheimer. Es importantísimo que todos pues podamos aplicar algún tipo de terapia para ayudar a mantener esas capacidades que aún le quedan bien, digamos. Eh, Decía Mariana, yo le hago tejer a mi paciente, ¿será que está bien? Tiene Parkinson, algo así. ¿Está bien? Pues algo que le ayude en la atención, pues sí, sí está bien, pero hay muchas otras actividades, creo yo, que se pueden aplicar para según la enfermedad o las necesidades que tenga la persona. Yo estaba pensando ahora, yo tengo unos cuadernillos que se pueden sacar copias o imprimir y a su vez aplicar a los pacientes. Empezamos por unas actividades muy básicas y uno se va dando cuenta si el paciente o la persona pues los puede aplicar, le vamos aplicando un poquito más de más, ya un poco más difícil, y nos podemos dar cuenta qué es lo que más le gusta trabajar. Por ejemplo, hay juegos de palabras, hay pintura, hay de selección, cosas así. Yo creo que sería importante, Juan Carlos, compartirles de pronto. Te puedo enviar para que tú les compartas
porque la verdad estábamos trabajando con personas que necesitan mantener y desarrollar las capacidades cognitivas y no dejarle perder, y de pronto no solo tenerlo viendo televisión a la persona, viendo películas, tejiendo. Yo creo que es muy importante aplicar este tipo de terapias. Yo creo que a veces no necesitamos saber mucho para poder nosotros trabajar con la persona y ayudarle bastante en este sentido. Yo agradezco mucho, Frida, su información excelente, muy práctica, yo creo que para poner nosotros en práctica y también para poder saber un poco más de estas cosas, ¿no? Muchísimas gracias. Gloria, muchas gracias a ti, y el material que dices pues sería bienvenido y lo compartiríamos en el grupo. Los que hicieron el curso de Alzheimer saben que ahí vimos 6 cartillas donde se trabaja ese tema, pero pues obviamente lo podemos compartir, que esa es la idea. Aquí María del Pilar Escobar nos está preguntando, Frida, que si el ginkgo biloba, sí, ginkgo biloba, es bueno para el cerebro en el proceso de memoria. Si una persona de 80 años puede consumirlo. Y hay algunos medicamentos que son bastante efectivos para tratar de ayudar a las conexiones neuronales. Por ejemplo, lo que se sabe es que el omega 3, por ejemplo, es un factor bastante importante para mejorar este tipo de conexiones, ¿ya? Sin embargo, en el caso de otros medicamentos hay que tener bastante cuidado porque puede generar una interacción en algunos casos con los medicamentos que ya se consumen, ¿ya? Pero los que son naturales en general no deberían por qué ser contraindicados en su mayoría, como el ginkgo biloba. Y bueno, la pregunta de Diana Naranjo, respondiendo a su consulta, depende mucho claramente, como nos comenta ella, del tipo de demencia. Por ejemplo, hay demencias que son degenerativas, como en el caso del Parkinson, del Alzheimer, que son las más clásicas, en donde la enfermedad lamentablemente va progresando, no se detiene. Pero en este caso, en la demencia que nos nombra ella, que es una demencia alcohólica, ¿cierto? Sí puede ser revertida porque si se corrige el factor de riesgo, que en este caso provocó algún daño a nivel cerebral, dependiendo de las características, de las condiciones en específico de la persona, de la edad también, y de la corrección de ciertos otros factores de riesgo, pueden ser en muchos casos revertidos. Así que súper bien la pregunta de Diana. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Bueno. Entonces, Frida, mil gracias, como siempre, muy pertinente, muy clara. A los que asistieron, pues también darles las gracias. Espero que han aprovechado todo el conocimiento de Frida. Como saben, esta grabación mañana la estaremos compartiendo en los grupos, y de hoy en 8 estaremos hablando con el psicólogo Cristian Ríos de Bolivia. Un tema pertinente como todos los sábados. De una vez les comento que de hoy en 15, que estamos en Semana Santa, pues no tendremos estas charlas, porque pues estaremos en otras actividades, ojalá de espirituales, ¿cierto? No importa el catolicismo, el cristianismo, lo que creamos, pero darle un tiempo también a la espiritualidad. Como siempre, muchas gracias, estamos abiertos a ustedes. El próximo jueves tenemos nuevamente un conversatorio con la Fundación Kerati de Sanitas, que nos acompañará Cristian Méndez, que es el director de la red en Costa Rica, y Gloria Carrión, que nos acompaña aquí, que es la directora de la red en Ecuador. Ustedes están completamente invitados, les estaremos compartiendo la información. Descansen mucho. Aquí en Colombia el lunes es puente, entonces que descansen los colombianos. Y uno de los tantos que tenemos. Y entonces nos estamos en contacto. Muchísimas gracias.